En un video, dos hombres están discutiendo y de pronto el que parece ser el automovilista avienta de un puente vehicular a un repartidor que trae un casco y una mochila. Esto parece que fue un accidente. Eh, Sucedió el día 20 de este mes en el Estado de México. Aunque la ira se puede justificar, es necesario controlarla, porque puede llevar a las personas al asesinato, como en el caso de Caín contra su hermano Abel. La Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Les comparto lo que dijo Jesús de sí mismo y el enfrentamiento con quienes querían matarlo. Iniciamos con otro ataque de los judíos contra la vida del Señor Jesús. En el versículo anterior, versículo 30, el Señor Jesús declaró: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Esta no era la primera vez que trataban de matarlo. El hecho de que Jesús declarara: el Padre y yo uno somos, afirmando su deidad, les pareció una blasfemia y los irritó tanto que tomaron piedras para lanzárselas, tratando de obedecer Levítico 24:16, que dice: y el que blasfemara el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? La característica de su ministerio eran precisamente las buenas obras. Esa era la evidencia que mostraba que el Padre estaba en Jesús y Jesús en él. Pero estos jueces espontáneos tenían su entendimiento o razonamiento, esa parte del alma que compara las cosas y las juzgas, lo tenían cegado, o la tenían cegada. ¿Por qué? Por la ira que fluía de ellos. Le respondieron los judíos: por buenas obras no te apedreamos, sino por blasfemar, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. El rechazo y la ira impedían un justo juicio. Los milagros, sanidades y liberaciones eran la mejor revelación, pero les molestaba pensar que él ejerciera poderes divinos. Jesús les responde: ¿no está escrito en vuestra ley: yo dije dioses sois? Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantado, aquí Jesús apeló a la ley, en la cual los jueces son llamados dioses, y pregunta: si es así, digan de él, a quien el Padre santificó y envió al mundo, blasfemas, porque dije: ¿soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no creáis en mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él, y yo en el Padre. O sea, si hago las obras de mi Padre, es evidente que las pueden reconocer como obras de él. Crean o no, escuchen o no, crean que mi autoridad para llevarlas a cabo es la autoridad del Padre, y aprenderán que el Padre está en mí y yo en él. Pero ellos procuraban otra vez prenderle, pero se les escapó. El Señor ya había tenido enfrentamientos parecidos, donde igual estaban tan indignados que trataron de apedrearlo. En Judea, en la fiesta de los tabernáculos, las mismas personas también trataron de matarlo, acusándolo de tener demonio,
sacerdotes y fariseos mandaron traer alguaciles para prenderlo porque entre mucha enseñanza él había dicho, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Algunos decían, ¿no es este el que buscan para matarlo? Él habla públicamente y no le dice nada. ¿Ya habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Y Jesús, estando en el templo, alzó la voz diciendo, a mí me conocen y saben de dónde soy. No he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. También en el capítulo 8, que por cierto es un capítulo muy largo, yo les recomiendo que ustedes lo lean, dice, después que perdonó a la mujer adúltera, le dijo, vete y no peques más. Entonces Jesús les dijo a los observadores, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y los fariseos lo enfrentaron y le dijeron, tú testificas de ti mismo, ese testimonio no es verdadero. Y Jesús respondió, aunque doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, pero yo no. Yo no juzgo a nadie, y si juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy solo yo, sino el que me envió, el Padre. Y vez tras vez, el Señor Jesús afirmó su naturaleza divina. Después les volvió a decir, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y contestó, ni a mí me conocen, ni a mi Padre. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Oh, cabezas de churlito, decía mi maestra de 5º año cuando preguntaba algo sobre la clase y no faltaba quien miraba hacia la ventana o hacia el cielo, hacia los lados. Bueno, igual los escribas y fariseos eran eruditos, conocedores de la ley y de lo que habían dicho los profetas, pero no mostraban la inteligencia que los caracterizaba por su prejuicio. Por otro lado, los judíos asistían también a la sinagoga cada sábado y escuchaban las enseñanzas de los fariseos. Por eso Jesús apelaba a su razonamiento, porque aunque lo seguían y escuchaban sus enseñanzas, no aceptaban lo que decía, ni lo relacionaban con el Mesías que había de venir. Yo me voy y me buscarán, dijo el Señor Jesús, pero en su pecado van a morir. A donde voy, ustedes no pueden venir. Los judíos decían, ¿se matará él mismo para decir que a donde él va no podemos ir? Jesús les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no. Por eso dije que van a morir en sus pecados si no creen quién soy. 2 veces lo recalcó, van a morir en sus pecados. Pero ellos no escucharon, solo preguntaron, ¿quién eres? Jesús dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Después les dijo Jesús,
Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El que me envió no me ha dejado solo, yo siempre hablo lo que le agrada. Muchos judíos creyeron en él, porque abrieron sus oídos y su corazón a sus palabras, y Jesús les dijo a ellos: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderos discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero sus adversarios continuaron su confrontación, afirmando que su padre era Dios. Y Jesús les dijo: si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían. Yo he salido y he venido de Dios. Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Muchas personas dicen amar a Dios, pero no conocen a Cristo Jesús. Y es precisamente a través de Cristo Jesús que nosotros podemos conocer a Dios. Y los acusó de ser hijos del diablo. ¿Se imaginan? Tremenda acusación. Ellos tenían los mismos deseos del diablo. Él los movía. Era el diablo quien lo quería matar. Y reveló una gran verdad, nuestro Señor. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Y les reclamó: y a mí, que digo la verdad, ¿no me creéis? Si te habías preguntado por qué algunas personas no entienden el mensaje de Cristo Jesús, por más que les explicas y les explicas, es porque prefieren escuchar las mentiras del diablo. El Señor Jesús hace otra revelación. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Así de sencillo es, hermanos. No son de Dios. Este diálogo abarca un capítulo muy largo, como les mencioné. Aferrados a su ceguera, lo volvieron a acusar de tener un demonio. Yo no tengo demonio, contestó. Antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga, refiriéndose a los fariseos. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y los judíos dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres mayor que nuestro padre Abraham? Jesús respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero ustedes no lo conocen. Yo le conozco. Si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y guardo su palabra. Y continuó: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando en medio de ellos, se fue. Bueno, volvemos a nuestra lectura primera, que dice: procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Escapó de su violencia y fue al lugar donde Juan el Bautista lo bautizó, y donde el Espíritu Santo confirmó que él era el Hijo amado de Dios, en quien Dios se complacía, donde el Espíritu también era el lugar donde el Espíritu lo llevó para ser tentado por el diablo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Juan
Juan el Bautista no hizo ninguna señal o milagro, pero como precursor del reino de Dios, predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Cuando vio a Jesús que venía a él, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y además profetizó que Jesús bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista fue su mejor testigo. Y Jesús, al iniciar su ministerio, dijo: el reino de los cielos se ha acercado, en referencia al gobierno de Dios. Las obras de Jesús eran las obras de Dios. Lo que llevó a cabo el Hijo es la obra del Padre. Y estas obras de Cristo, Él las sigue haciendo por su grande amor y poder. Él hace milagros en la vida de quienes creen en Él y le buscan con todo su corazón. Este es el mensaje para ti hoy. La voluntad de Dios para tu vida es la voluntad de Cristo Jesús, nuestro Salvador. No cierres los oídos a su palabra. Él se hace presente en quienes tienen hambre de conocerlo y de aceptarlo. Dobla tus rodillas, habla con Él. Sus palabras te enseñarán y afirmarán tu fe. Dios te bendiga.